Buen día, saludamos al licenciado Gastón Calabró, gerente de la oficina del PAMI en Zapala. Bueno, estimado Gastón, un gusto, luego de un tiempito prolongado, pero qué mejor oportunidad para volver a este encuentro con el medio de prensa y dar a conocer a la comunidad cómo estás trabajando y todo el personal del PAMI en Zapala. ¿Todo bien, sí? Buen día, Daniel. Sí, muy bien, todo bien. La verdad es que trabajando mucho, como toda la pandemia, y regularizando la situación del personal en la oficina, así que con mucho trabajo, pero con mejores posibilidades. Claro. No, en relación a lo que mencionás y teniendo en cuenta que uno transita en forma permanente por este sector de la ciudad, por esta tradicional esquina, se observa más movimientos, como que se ha ido flexibilizando, ha habido una apertura, ¿no es cierto?, en lo que es la atención. La verdad es que a mí me tocó hacerme cargo de la oficina de PAMI en Zapala. ¿Cuánto tiempo pasó? Y ya casi un año, porque fue sobre mediados de abril del año pasado. Claro. Así que va a ser un año en breve. Y desde ese momento estuvimos siempre la oficina abierta de manera presencial. En algunos casos estuve yo solo, en otros casos en compañía de algún trabajador de PAMI y el resto trabajando por teletrabajo. Después empezamos a atender todos presencial, pero sin perjuicio de eso, PAMI tiene todo un dispositivo organizado a efectos de que los afiliados tengan que hacer la menor cantidad de trámites posibles de manera presencial. Claro, claro. La verdad es que no hemos logrado que todos los afiliados entiendan que estamos en pandemia y que lo mejor sería que utilicen ese dispositivo a efectos de que vengan lo menos posible, y entonces vienen y hay mucha afluencia. Nosotros, por supuesto, atendemos a todos. Pero y a todos les cuesta un poquito sumarse. Sí, claro, les cuesta, pero la verdad es que el dispositivo es realmente bueno, porque, por ejemplo, se puso en marcha el dispositivo de receta electrónica, por lo que un paciente necesita un medicamento que le recete el médico, y ese medicamento es parte del Vademecum de 170 medicamentos gratis que tiene PAMI, y entonces no tiene ni que ir al médico ni que venir acá. Simplemente el médico carga la receta y el afiliado pasa por la farmacia y la retira. Eso es un dispositivo enorme, realmente es una comodidad enorme. Un adelanto tecnológico tremendo, por lo que mencionás. Enorme. Y una parte muy importante lo utiliza y lo hace de esa manera, y hay otra parte que igualmente está acostumbrado al trámite personal y vienen igual. Seguramente. Me llamaba la atención en uno de los comunicados que reproducíamos del PAMI como medio de prensa, el importante número de medicamentos gratis, sin cargo para los afiliados. Qué bien está eso, ¿no? Sí, realmente eso ya hace un año, un poquito más de un año, que está vigente ese nuevo Vademecum. Son 170 medicamentos completamente sin cargo y representan un ahorro de 3.700 pesos promedio por cada afiliado, y además representa a más del 90% de los afiliados cuyos medicamentos habituales están incluidos dentro de ese Vademecum. Eso es enorme, realmente es de una dimensión enorme, y eso se implementó antes de la pandemia. Es decir, no fue una medida de pandemia, fue una medida que se pretendía implementar y se implementó, y con la pandemia, por supuesto, se favoreció. Me parece que es una de las medidas más importantes que han venido, porque todos conocemos que los haberes jubilatorios, sobre todo los mínimos, son más bien escasos y que a todos nos gustaría que fueran mucho mejores. Pero una parte realmente muy importante de esos haberes se iba en esos medicamentos, y ahora no. Y eso, la verdad es que es una buena medida para un tiempo como este. Está bien. Gastón, lo hemos hablado en otra oportunidad, corresponde a PAMI Zapala una amplia zona, ¿no es cierto?, que abarca, tenés que viajar en forma, no sé si permanente, pero ¿cómo te organizás, cómo lo instrumentás? Sí, efectivamente, la agencia Zapala de PAMI abarca desde Las Coloradas hasta Bajada del Agrio, con todos los centros urbanos y todo lo periurbano y rural de esa zona, porque
gran parte de las comunidades rurales tienen beneficios nacionales, o pensiones, o jubilaciones, o lo que fuera, y entonces su obra social es PAMI. Mañana, por ejemplo, estamos viajando a Loncopué, y venimos viajando a Mariano Moreno un poco más seguido, porque es mucho más cerca y mucho más fácil la llegada. A Las Lajas fuimos una vez y tenemos aceitado con la municipalidad de Las Lajas el retiro de los medicamentos y demás. Ahora vamos a empezar a ir un poco más seguido porque se regularizó el personal en la oficina. A Las Coloradas todavía no hemos ido, tenemos que ir. Hablé con el secretario de gobierno de Bajada del Agrio para ir la semana que viene o la otra, y bueno, y la intención es tener regularidad, poder ir una vez por mes o una vez cada 15 días, depende del lugar y depende de lo que se necesite, para atender presencial en esos lugares a partir de ahora. Pero bueno, también estamos en vilo con esta posible segunda ola que nos dirá la pandemia también hasta donde lleguemos. Por supuesto, hay algo de incertidumbre por lo que puede pasar. Dios quiera que sea leve para todos, ¿no es cierto? Sí. Gastón, y una consulta, si se quiere, de carácter personal, al ritmo que tenías en el cargo político, tantos años en el municipio, ya lo hemos hablado, pero bueno, pasó un año de tu gestión en el PAMI, ¿cómo te fuiste amoldando también a bajar un poco los decibeles, no? Sí, la verdad es que la gestión pública, y sobre todo en los municipios, cuando uno se lo toma con la responsabilidad que merece, tiene una dinámica y una vertiginosidad incomparable, creo yo, con ninguna otra función pública. Incluso los gobiernos provinciales o los gobiernos nacionales tienen, creo yo, menos vertiginosidad, toda vez que los municipios están muy a mano y muy cerca del problema. Y particularmente en los municipios como el nuestro, donde las decisiones que se toman, por supuesto, inevitablemente afectan a la población, pero a esa población que afecta no es una población ajena a uno, sino que es su compañero de la escuela, su vecino, el pariente de alguien y demás, y entonces tiene también una carga muy importante. Cualquier otra actividad que se haga fuera de eso siempre es mucho más relajada que la gestión pública. En este caso, esta oficina tiene una actividad laboral concreta, específica, menos intensa, pero en pandemia, por ser una obra social, y por ser una obra social además del Estado, y por además tener la dimensión que decíamos que tiene la oficina, la responsabilidad es mucha también. A mí me tocó además asumir en medio de la pandemia, y entonces la responsabilidad ha sido mucha y hemos tratado de cubrirla con esa inteligencia y con ese nervio. Por supuesto. Veremos cómo sigue, pero la verdad es que la responsabilidad es realmente mucha porque se está acá muy cerca. Es decir, un afiliado necesita una atención, necesita un medicamento, necesita un tratamiento, lo que sea, y se está muy cerca de que ese afiliado tenga una afección peor, o incluso esté al borde de cuestiones muy graves, si se hace mejor o peor el trámite, si se demora más o menos, y todo eso nos corresponde a nosotros, así que... No, se entiende perfectamente. Y Gastón, y al estar en este cargo, ¿qué te transmiten los jubilados, ¿no es cierto?, los ciudadanos, en lo que respecta a la atención que reciben en clínicas, en el hospital mismo, y teniendo en cuenta toda esta contingencia de la pandemia, ¿no? La verdad es que la salud pública en nuestra ciudad, el hospital, para ser concreto, es de excelencia. Y nosotros tenemos una vinculación normal y habitual con el hospital, y realmente es de excelencia. Eso lo transmiten los afiliados, pero además lo conocemos personalmente todos, los que alguna vez pasamos por ahí o tuvimos a alguien que pasó por ahí. Claro. Yo creo que es lo mejor que tenemos en términos de salud, definitivamente, el hospital en la ciudad. Luego están las clínicas y demás, pero nuestra vinculación, la del PAMI, el convenio es con el colegio médico, y entonces es con los médicos, no con la institución en sí misma. Perfecto. De tal forma que hay médicos de PAMI que atienden en la clínica Zapala, otros en la clínica Rosales, otros en
otras clínicas, y entonces nuestra vinculación es con ellos. Cada jubilado tiene su médico de cabecera, Sí, bien lo digo, ¿no? Sí, Claro. así es, así funciona, y entonces el médico de cabecera atiende donde atiende, pero la vinculación es con el médico, y con el colegio, y a través del colegio con los médicos. Claro. Y bueno, y así tenemos mejores o peores situaciones, algunas desavenencias que hemos ido tratando de sortear. Pero me parece particularmente importante reconocer la salud pública, sobre todo ahora que está siempre en tensión y en disputa con el gobierno y demás, la salud pública en Zapala, y eso es producto en buena parte de un sistema de salud que supimos tener y que a pesar de sus achaques todavía tiene vigencia en su espíritu. Claro. Y en gran parte de los trabajadores que hacen de ese hospital y de esa atención una cosa brillante en Zapala. La verdad es que a mí me parece particularmente importante. Por supuesto, las obras sociales le pagan las atenciones que los afiliados tienen, pero la atención es de lo mejor que tenemos en la ciudad, y yo creo que hay que reivindicarlo adecuadamente. Corresponde resaltarlo. Y Gastón, ¿qué otro beneficio reciben los jubilados? Hablábamos del tema de los medicamentos sin cargo, ¿no es cierto?, que se ha ampliado. ¿El tema de los bolsones está vigente? Está vigente, pero en pandemia no se entrega físicamente, porque los bolsones de alimentos, lo mismo que los talleristas para actividades físicas, actividades recreativas y demás, son programas que PAMI hace a través de los centros de jubilados. Y los centros de jubilados no están funcionando, por lo menos no normalmente, toda vez que es toda personas de riesgo. Entonces lo que PAMI implementó fue el pago. Una vez cada 3 meses se le deposita junto con los saberes o en planilla diferencial, pero se le deposita a ese afiliado que retiró el bolsón el valor de 3 bolsones. Mirá vos. Sí, y eso está desde... El último bolsón que entregamos fue el correspondiente, si no me equivoco, a marzo o abril del año pasado. Desde ese momento para acá se viene pagando. Mirá vos, el último pago fue el 18 de febrero y se pagaron algo así como 1.900 pesos, correspondiente a 3 bolsones. Ahora no tengo noticias cuándo será el próximo, pero es una vez cada 3 meses. Claro. ¿Es válido lo que mencionás en relación a los centros de jubilados? Podemos mencionar el 20 de septiembre en Zapala, y también, si se quiere, la difícil situación que atraviesan institucionalmente, teniendo en cuenta que los jubilados, por la edad y a ser pacientes de riesgo en esta pandemia, bueno, han dejado de concurrir a los centros, ¿no? Así que también todo un tema, ¿no? Sí, pero digamos, siempre es bueno que concurran en épocas normales, claro, porque ahí tienen su ámbito y sus actividades y demás. A los efectos específicos de la mantención de los centros, PAMI también les ha asegurado cheques. El último que se entregó fue de 10.000 pesos, se habían entregado de 15.000 pesos, que sirven a los centros para pagar los servicios y todo eso, toda vez que no han venido cobrando las cuotas societarias y todo eso. Así que en ese sentido también están cubiertos. En el caso de Zapala, el centro de jubilados 20 de septiembre, que es el único con el que trabaja PAMI, claro, porque es el único que... Tenían convenio. Sí. No, y además tiene personería al día y lo demás. Y en el caso del de Mariano Moreno también, que fuimos la semana pasada a entregarle el último cheque de 10.000 pesos, eso les viene muy bien para sostenerlos. Es válido resaltarlo porque desconocíamos, sí, por supuesto, esa situación. Y en el caso de Zapala, desde que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la municipalidad, en conjunto con PAMI, construimos un centro de día. Ese centro de día es entre la municipalidad y PAMI, que ahora sigue vigente, por el que PAMI le paga al municipio el equivalente a un haber jubilatorio mínimo por cada uno de los afiliados de PAMI que concurre al centro de día. Y ellos, en épocas normales, lo que nosotros hacíamos era pasarlos a buscar a la mañana, eran 35 afiliados, desayunaban, hacían actividades recreativas, hacían actividades deportivas, almorzaban, hacían más actividades, merendaban y después lo dejábamos en la casa de vuelta. Qué bien,
Qué bien. En este tiempo se sostuvo el centro de día, nos reunimos con la secretaria de Desarrollo Humano, se llama la secretaría, con Mariana Peralta, Claro. para ver la evolución de eso, pero se sostuvo sin presencialidad. Entonces, en lo que la municipalidad está invirtiendo esa plata que recibe de PAMI es en llevarle la vianda al mediodía a los afiliados. Hemos monitoreado que eso se haga adecuadamente. Claro. Y también es otro servicio de PAMI porque es bastante dinero que se invierte en que esos abuelos estén en esa situación. Estuvimos hace poco con el presidente del Tiro Federal porque le interesa también tener la posibilidad de tener algún convenio con PAMI a efectos de actividades deportivas y demás, pero bueno, estamos con la pandemia y entonces estamos en vilo con eso, tenemos que hablar con la presidenta del centro y además ver qué restricciones podemos tener y qué cuidados específicos hay que tener. Por supuesto. Así que con todo eso estamos ahora, además de preparar el operativo invierno. Claro. Gastón, bueno, entiendo que hemos desarrollado una interesante charla. Consultarte por un tema generacional, ¿cuál sería el término? ¿Se ha ido renovando el plantel de trabajadores en oficina del PAMI en Zapala? ¿Cómo estás con el personal? La verdad es que en realidad no se ha ido renovando. Lo que ha pasado es que cuando me tocó asumir tuvimos licencia de una compañera, pandemia por lo que otra compañera no podía venir y se incorporó ahora un trabajador que venía de Río Negro. Ah, mira. Él era trabajador de PAMI, es trabajador de PAMI desde hace muchos años, pero trabajaba en Río Negro, pidió el pase a Zapala, se incorporó. Y se reincorporaron las personas que estaban con licencia y entonces finalmente tenemos el plantel más completo ahora por esa circunstancia. Claro. No han habido ingresos de nuevas personas ni nada, no están habilitados todavía, a su tiempo veremos, pero por ahora no. En estas horas, bueno, lo comentaste de incertidumbre, ¿no es cierto?, a nivel nacional por la pandemia y algunas medidas de restricciones. ¿Has recibido directivas del PAMI en la central o todavía se está a la expectativa? No, simplemente que el decreto por el que en estos 3 días los trabajadores nacionales no trabajan, nos exceptúa específicamente a los trabajadores del PAMI por la esencialidad de la tarea, así que estamos trabajando normal estos 3 días y esperando las nuevas resoluciones de acuerdo a las nuevas situaciones pandémicas y demás. Buenos Aires hoy acaba de restringir los horarios y algunas situaciones, veremos cómo se da acá. Habitualmente el Estado Nacional lo coordina con la provincia y es la provincia quien hace las restricciones a los efectos del trabajo. Nosotros en particular estamos por ahora con trabajo normal. Con trabajo normal. Bueno, como medio de prensa estaremos atentos para informar a la comunidad. Agradecerte infinitamente por estos minutos, ha sido muy grata la entrevista, lo mejor para vos en la gestión y en lo personal. Igualmente, Dani, muchas gracias, para mí siempre es un gusto, así que las veces que quieran. Ahora que somos vecinos... Así es. Gracias.